encarar ahora una zona, digamos, de los padecimientos y de los síntomas que los podemos ubicar en lo social y en lo institucional, pero que, como siempre, se anudan también con la dimensión subjetiva. Son los fenómenos de segregación que se producen en los grupos y que van a dar lugar, como sabemos, a mortificaciones y sufrimientos para todos los involucrados, para quien está en el lugar de, digamos, de quien va a parar ese lugar de la segregación, como para el grupo, como también para los docentes. Entonces, me voy a basar en un texto que es breve, eh, que es de mi autoría, que se llama El mito del bullying, y a partir de ese fenómeno, que lo voy a llamar un síntoma social o como lo planteo en el texto, como un mito moderno. Ahora vamos a ver, voy a deconstruir un poquito la idea de mito, que es lo que hago en el texto. Lo voy a tomar como paradigmático, como muy representativo de cómo esas lógicas que se producen en lo grupal, una de las tres fuentes del malestar de las que hablaba Freud al comienzo de, de la materia en el malestar en la cultura, es la relación con los otros, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a decir brevemente por qué me parece que es importante pensarlo como un mito. Ya hablamos de síntomas, ¿sí? Cada sujeto se engancha, digamos, con su propio síntoma en esta lógica, pero el síntoma social devenido mito supone al menos dos operaciones. Una operación es la que es más visible, ¿no? En el mito del bullying, el relato ¿cuál es? Que además es un relato que ya se convirtió en verbo. Me bulinean, me bulinearon. eh, es decir, que se ha convertido, digamos, en un significante de uso expandido y que los propios sujetos lo adoptan, las instituciones también, los grupos también. Entonces, ese relato que aparece bajo esos verbos, esos intercambios, es la segunda operación, que es la que va a recubrir una primera que queda invisibilizada por el relato. ¿M? El relato tiene toda su importancia porque es muy eficaz y lo vemos también en el plano más macrosocial, la eficacia que tienen los relatos, qué se dice de algo, no solamente de qué ocurrió. Lo que ocurrió lo que queda instalado es el relato de lo que ocurrió. Entonces tiene toda su importancia. Decía, en ese relato aparecen figuras cristalizadas como es la de la víctima y la del victimario. También vamos a ver que está esa figura de lo que yo llamo el coro griego, es decir, quienes están alrededor, el grupo que se posiciona de determinada manera, que va en distintas situaciones, va a tener más o menos protagonismo. O está quien filma, ¿no? En este tiempo, eh, no exactamente en este que estamos transitando ahora, pero cuando estábamos en presencia física, estaba quien filmaba la situación y luego se subía a las redes, tal y tal. Entonces, esas figuras cristalizadas en el mito, la víctima y el victimario, van a responder a una determinada lógica social, a una determinada lógica cultural. Me voy a referir a eso
más adelante. Pero quiero volver a la primera operación, que es la que está en la causa que lleva a ese fenómeno de agresividad y de agresión que se produce entre dos personas, entre dos grupos, entre un grupo y una persona, ¿sí? Eh, entonces ahí voy a ir señalando algunas de las operaciones subjetivas que están ahí en juego, en donde, digamos, se van a desplegar cuestiones como cuáles. La cuestión de la agresividad. Me perdí. La cuestión de la agresividad. Rebobinando algunas ideas que ya estuvimos viendo, estadio del espejo, constitución de lo imaginario, fíjense que en la confrontación entre dos personas, una lógica binaria, en donde hay un bueno y un malo, una víctima y un victimario, en esa lógica binaria lo que se pone en juego son los lugares, ¿no? Es, hablamos en la entrada anterior sobre los lugares, la pérdida del lugar, la sensación de que perdemos un lugar en el grupo, un lugar frente al otro. ¿M? Esa pérdida de lugar es la que va a hacer emerger esa agresividad que tiene como telón de fondo la constitución de lo imaginario sustentado en el estadio del espejo. Eso está desarrollado en el texto. Solo estoy haciendo algunas puntuaciones como para andamiar y hacer un subrayado de lo que ahí ya está escrito, que es un texto bastante, creo yo, bastante amigable. Entonces, la cuestión de los lugares y la agresividad son dos cuestiones muy importantes para que tengamos en cuenta cuando se nos producen estos fenómenos, ¿no? Yo anticipé al comienzo, cuando arranqué con esta clase, en la primera parte, hice referencia a esa escena de El Negro López, ¿sí? Entonces, el Negro López queda fijado a partir de ese significante también para el grupo, con toda la mortificación que esto implica para el sujeto, ¿no? Que queda fijado a ese lugar. Entonces, es esa fijación la que hace que no se pueda mover de una lógica segregativa. El Negro López ya no es un sujeto que puede producir tal o cual cosa, sino que es ese que está fijado en ese lugar, o es aquel que hay otras escenas interesantes que ustedes trajeron, por ejemplo, el chico que agrede a una chica que está embarazada. Entonces, ahí en esa agresividad que se traduce de un sujeto a otro, hay una lógica que está operando allí que es la que despierta esa agresividad y que tiene que ver con el propio sujeto. Hay una palabra, eso yo no lo tomo en el texto, pero hay una palabra interesante como un neologismo que inventa Lacan que lo llama lo éxtimo. ¿Qué es lo éxtimo? Es lo que externamente en el otro veo lo más íntimo, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver que en esa agresividad que se produce hacia el otro, hay algo que me toca muy íntimamente y que lo veo afuera y lo rechazo. Entonces, aquí la idea es pensar que no se trata de una víctima y un victimario, porque eso es la punta del iceberg, es la foto que yo planteo, es la foto que vemos. Lo que propongo es rebobinar la película para ver cómo llegamos a esa situación, ¿sí? Otra escena que alguno de ustedes trajo es la de el chico rubio y de ojos celestes que insulta a la chica
morocha y de tez oscura y le dice, boliviana, ¿por qué no te vas a vender limones? Entonces, ahí, en esas escenas, ahí la invitación es a pensar que ahí hay dos sujetos eh, que si los fijamos en el lugar de la víctima y del victimario, digamos, no habilitamos la posibilidad de que esos lugares puedan moverse y no quedarse fijados. Bueno, en la próxima entrada continuamos con este tema, tratando de desagregarlo.